El gel cambia por completo cómo trabaja la radiofrecuencia. Y hoy te voy a contar qué geles sí sirven y cuáles geles y otras cosas hay que evitar porque no van a servir ni para esta ni para cualquier tipo de radiofrecuencia, convencional ni fraccionada. Hola, 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 bienvenidos, bienvenidos, bienvenidísimos. Mi nombre es Carolina, tengo 54 años y este es mi canal de YouTube que se llama Carolina SKB. Hay muchísimos geles que se pueden usar en radiofrecuencia, pero hay muchas cosas que hay que evitar y te los voy a contar en este video. ¿Cuáles sirven para radiofrecuencia convencional, capacitiva, resistiva, monopolar, bipolar, tripolar, multipolar? Para radiofrecuencia fraccionada también. Con HIFU esto cambia mucho, por eso es que HIFU va a tener su video aparte, pero bueno, empiezo con geles que sí sirven y que sí son buenos conductores para radiofrecuencia. El gel en radiofrecuencia sirve para un buen deslizamiento del cabezal, para mantener la temperatura constante y para ayudar a distribuir de manera pareja el calor. Entonces, ¿qué geles son los que recomiendo usar y cuáles evitar? El primero, el más conocido, el gel neutro o gel conductor a base de agua o gel conductor de base acuosa. Ahora les voy a contar dónde se consigue cada uno de los geles que les voy a nombrar hoy. Este gel es un gel transparente, es a base de agua, es de consistencia acuosa. Aunque sea liviano, no debería evaporarse enseguida. Sí, este gel tiene una muy buena conducción tanto para equipos de uso profesional como para equipos de uso doméstico, de uso en casa. Tiene una textura que es más bien gelatinosa, es más gelatinosa que líquida, porque lo que trata este gel es de evitar que el cabezal se deje de mover y pierda deslizamiento. El siguiente gel que recomiendo es el gel siliconado o gel siliconado conductor. Tiene una consistencia más densa, no es transparente, suele ser medio blanquecino o algún color natural, pero no es del todo transparente. Este tiene un deslizamiento un poco mayor, es ideal para sesiones largas y para las zonas en las cuales es posible que el cabezal se pueda arrastrar, como por ejemplo zonas en las que vamos detrás del cuello hasta esta zona y muchas veces en las zonas del cuerpo. Este gel dura más, se seca menos rápido que el anterior, pero algunos equipos, algunos fabricantes recomiendan usar gel de base acuosa. Si se recomienda usar gel de base acuosa, el gel que hay que usar es el anterior y no este. Otro gel que se puede usar para todo tipo de radiofrecuencia convencional es el gel que viene con activos. Este puede ser gel siliconado, como el que vieron recién, o puede ser gel a base de agua, como el primero, pero que tiene activos calmantes, activos hidratantes, suelen tener ácido hialurónico, aloe vera. Acá lo importante es que el gel sea conductor y no tanto el activo, porque la función de la radiofrecuencia no es que el activo penetre en la piel. El gel tiene que conducir esa energía. Entonces, lo importante es mirar el gel y ver que sea como los que les mostré y que tenga esas características y no tanto el activo. Por supuesto que si tiene activos, mucho mejor. Algo que sí les quiero decir acá es, antes de irme a los que no recomiendo y antes de contarles cuáles son los signos que tenemos que tener en cuenta, las señales por las cuales un gel no está funcionando, a diferencia de cuando hace falta aplicar un poco más de gel, quiero decirles esto. Esto no es costoso. No tienen que gastar muchísimo dinero en esto porque los geles son económicos. Tienen que ser económicos. Si van a un lugar y les cobran mucho esto, cambien, compren en otro lugar. Hacia el final les voy a contar dónde pueden conseguir todo. Bien, ¿qué cosas yo no recomendaría jamás? ¿Qué no usaría jamás con radiofrecuencia? Ni alcohol, ni productos con alcohol, ni geles con alcohol, ni aceites, ni cremas, ni geles que se sacaron directamente de una planta, como me preguntaron, por ejemplo, sacar aloe vera directamente de la planta. Bueno, no, eso no se debe utilizar con radiofrecuencia. Tampoco productos que se sequen muy rápido. Yo no elegiría
geles demasiado líquidos y que se secan rápidamente en la piel. ¿Por qué no recomiendo ninguna de estas cosas? Porque no van a tener buena conducción, porque pueden generar exceso de calor, irritación o una mala conducción, y que el cabezal, por aplicarnos un aceite o una crema, tenga mayor deslizamiento, no significa que se esté conduciendo mejor la energía. Más deslizamiento no es lo mismo a mejor conducción. Por otro lado, con respecto a las cremas, no porque el fabricante diga crema, usar con crema, hay que utilizar cualquier crema. Siempre hay que tenerse en cuenta en radiofrecuencia, y esto vale para mini HIFU también, la consistencia, la textura, la conductividad y el comportamiento térmico de eso que estamos usando como conductor. Por eso les digo que no aceites, no crema ni ninguno de los productos que les nombré recién. La diferencia entre usar gel y usar crema o aceite es que el gel mantiene la estabilidad, evita la fricción y es el que ayuda a que el calor se distribuya de manera pareja. La crema, en cambio, puede sentirse que se está deslizando bien el cabezal, pero internamente puede concentrarse más calor y eso puede dañar la piel. Por eso, por favor, no usen cremas con todo esto. Señales que indican que ese conductor no está funcionando, ese gel no está funcionando o que hace falta agregar más gel, porque son distintas las señales. Las señales que indican que no está funcionando y entonces hay que tirarlo o hay que usarlo para otra cosa y no para radiofrecuencia son zonas que arden, calor excesivo que levanta muy rápido, temperatura que levanta demasiado rápido, el cabezal que empieza a arrastrar desde el momento en el que lo aplicamos. Cuando se seca rápido e instantáneamente lo absorbe la piel, esa es otra señal de que no está funcionando como conductor. El sonido a chasquido, ahora eso se los voy a explicar un poquito mejor. La sensación de pinchazo o de pinchazo térmico. Cuando hay sensación de pinchazo, ese conductor, ese gel que se está usando, no está funcionando bien. ¿Cuáles son las señales que indican que ese gel conductor sí está funcionando bien y viene funcionando bien, pero hace falta agregar un poquito más? Cuando el cabezal, que hasta el momento venía deslizándose bien, empieza a arrastrar, pero venía hasta el momento comportándose bien. Esa es una señal. Ahí hay que agregar un poco más de gel. También cuando la temperatura venía comportándose de una manera pareja y de repente empieza a aumentar. Cuando la sensación deja de ser confortable y empieza a haber una sensación incómoda en la piel, es otra señal de que es necesario agregar un poco más de gel. Y cuando el gel se empieza a secar en la piel, bueno, hay que agregar más gel. Algo muy importante que les conté hacia el final del tutorial en el que me hago radiofrecuencia en tiempo real y que puede hacer que la radiofrecuencia pierda efectividad es cuando se concentra mucho gel aquí, sobre todo en los cabezales como este, que no son planos, porque por un lado pueden llenarse de burbujas, la concentración de ese gel puede formar burbujas, puede además generar un sonido como de chasquido, como de chispazo, pero el problema acá es que la energía se empieza a dispersar mal y entonces se disminuye la eficiencia real del tratamiento y puede provocar además un calentamiento irregular. Eso significa que si esto nosotros no lo limpiamos durante el tratamiento, mientras nos hacemos radiofrecuencia, no lo limpiamos correctamente y con un paño entre medio de todo esto para que esto quede así, el tratamiento puede no resultar, pero porque nosotros estamos haciendo las cosas mal. ¿Dónde conseguir todos este tipo de geles? En laboratorios, en droguerías, en internet. En internet encuentran todo. Les repito, económicos. No tienen que gastar mucho en esto porque esto no es costoso. No compren por marca, fíjense la calidad. En farmacias, el gel conductor de base acuosa se vende en farmacias. También en casas de ventas de insumos médicos y en casas de ventas de insumos estéticos. Acá, si van a casas de ventas de insumos estéticos, pidan por favor que les muestren el gel. Así pueden ver la consistencia, que tenga consistencia gelatinosa, el gel que es de base acuosa, y que puedan ver que el gel siliconado es gel y no crema. Para radiofrecuencia fraccionada, tenemos por un lado la radiofrecuencia fraccionada con microneedling, con microagujas,
llamada también radiofrecuencia con agujas. Bueno, en ese caso, nada de esto. La piel limpia y activos para microneedling. Eso es lo que se usa, porque en ese tipo de equipos no se busca el deslizamiento del cabezal. Entonces, se usa con activos aptos para microneedling. No se recomienda para ese tipo de radiofrecuencia ni gel abundante, ni gel siliconado, ni productos oclusivos, ni aceites, ni activos irritantes, ni cremas. En cambio, para la radiofrecuencia fraccionada que no tiene microagujas, la radiofrecuencia fraccionada con Matrix, que ahora les voy a poner una foto por acá adelante, bueno, este es un intermedio entre la radiofrecuencia convencional, viene a ser un intermedio entre la radiofrecuencia convencional y la radiofrecuencia con microagujas. En estas, el gel sí tiene que ser liviano, no tiene que haber capas abundantes de gel, tiene que ser una película muy fina. Sí se usa el gel de base acuosa, el primero que les mostré en este video. Tiene que usarse para este tipo de radiofrecuencias gel neutro conductor, de base acuosa. El gel no tiene que ser demasiado espeso ni tampoco tiene que ser siliconado. Y para este tipo de radiofrecuencias hay que evitar aceite, crema y además productos grasos, el uso de mantecas, alcoholes, activos irritantes y todo tipo de productos oclusivos. Y hasta acá con el video del día de hoy. Estoy engripadísima, estoy enferma, con gripe, con constipado, como dicen mis amigas españolas, y así todo les filmé un video. Y sigo con errores que se cometen con radiofrecuencia. Pero bueno, hasta acá llegué con el video del día de hoy. Les mando un beso gigante y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.